Hola, soy Mar Alonso. Os voy a hablar de la importancia de la microbiota en la inmunidad. La situación actual ha puesto de manifiesto la importancia de la salud de nuestro sistema inmune y nuestro estilo de vida compromete nuestra salud, la de nuestras microbiotas y, por tanto, la de nuestro sistema inmune. El consumo de alimentos altamente procesados, el abuso de fármacos, el sedentarismo, la falta de exposición a la luz natural, el exceso de luz artificial, especialmente por la noche, la exposición a radiaciones electromagnéticas altamente lesivas y, bueno, muchísimos factores tienen efectos devastadores en nuestra salud y la suma, el cóctel de todos ellos parece casi incompatible con la vida. El microbio no es nada, el terreno lo es todo. Un enfoque centrado únicamente en la evitación del virus o en la búsqueda del fármaco que acabe con el patógeno no tiene ningún sentido. En esta enfermedad, más que nunca, se pone de manifiesto que no es el virus, son los múltiples factores individuales, tanto externos como internos, los que nos llevan a enfermar o no. Los datos nos muestran un altísimo porcentaje de positivos por coronavirus que son asintomáticos. Más que llamarlos asintomáticos, tenemos que aclarar que son personas sanas que han tenido contacto con el virus y no han desarrollado con ello ninguna enfermedad. SARS-CoV-2 no es COVID-19. El mejor antivirus, sin duda, es nuestro sistema inmune. Por ello tenemos que intentar mantener nuestro sistema inmune en las mejores condiciones posibles. ¿Cómo? Pues evidentemente tenemos que incidir sobre todos esos factores que hemos comentado previamente. La importancia de la dieta, del estilo de vida y la salud de nuestras microbiotas. La influencia de la microbiota en la inmunidad y la relación intestino-pulmón son elementos clave para evitar o hacer frente a las infecciones respiratorias, así como para evitar complicaciones. Mantener nuestros microbiomas y sistemas inmunes en óptimas condiciones hará que no seamos presa fácil ni de este ni de cualquier otro patógeno independientemente de su virulencia. La microbiota tiene muchas funciones, pero respecto a la inmunidad hay dos funciones claves que son el antagonismo microbiano y la maduración y modulación del sistema inmune. El antagonismo es la capacidad de impedir el asentamiento de microorganismos patógenos sobre las mucosas. No es lo mismo tener contacto con un mecanismo que se asiente sobre las mucosas. Esto lo realiza a través de tres mecanismos: la interferencia con la colonización, la producción de compuestos antimicrobianos y la coagregación con patógenos. El desarrollo y modulación del sistema inmune viene dado por el contacto continuo de la microbiota y el sistema inmunitario desde el inicio de la vida. Es un entrenamiento constante que mantiene el sistema inmune en buena forma, como un buen ejército bien entrenado, para estar listo y poder hacer frente a agentes infecciosos. El 80% de las células inmunocompetentes del organismo está alrededor de la luz del tubo digestivo y la producción más importante de inmunoglobulinas tiene lugar en la mucosa gastrointestinal. La microbiota también promueve la maduración de órganos linfoides secundarios y estimula los centros germinales de proliferación de linfocitos B. El sistema inmune de mucosas es esa primera línea de defensa. Las mucosas representan la mayor superficie del organismo en contacto con el exterior, con antígenos externos. La superficie total de la mucosa intestinal alcanza los 400-500 metros cuadrados, la piel tiene 2 metros cuadrados de superficie, la mucosa urogenital 10 metros cuadrados y el árbol bronquial 140 metros cuadrados, metros que están en constante contacto con antígenos externos. El sistema inmune de mucosas tiene una característica maravillosa y es que es capaz de reconocer antígenos extraños y responder frente a ellos, y reconocer antígenos propios o antígenos extraños no perjudiciales y tolerarlos. Todas las mucosas, actúan como un órgano único. El 80% de las reacciones inmunitarias ocurren en el intestino y la producción de inmunoglobulinas más importante también en mucosa gastrointestinal, como hemos comentado.
¿Cómo es esta defensa? En la mucosa intestinal, la defensa frente a patógenos comienza en la microbiota intestinal. La microbiota intestinal se aloja fundamentalmente en esta capa externa de la capa de mucus. Entonces tendríamos en primera línea nuestros microbios, nuestros microorganismos, nuestra microbiota autóctona. A continuación estaría la capa de mucus, que aquí podemos verla ampliada para ver la doble capa que comentaba, donde en esta capa externa es donde habitan la mayor parte de microorganismos de nuestra microbiota. Seguido de la capa de mucus nos encontramos con las células epiteliales intestinales y, por último, entre estas células epiteliales o por debajo de ellas nos encontramos ya las células de la respuesta inmunitaria, linfocitos T, B, células dendríticas, etc. Como vemos, tenemos una maravillosa barrera que nos separa de los antígenos externos, de los patógenos con los que podamos estar expuestos. La adecuada interacción entre el sistema inmunitario y la microbiota, que es siempre bidireccional, mantiene la homeostasis de las mucosas y por tanto va a mantener en óptimas condiciones este sistema inmune de mucosas. A su vez, el sistema inmunitario trabaja en estrecha relación con el sistema nervioso y sistema endocrino. De esta adecuada comunicación neuroinmunoendocrina va a depender la homeostasis y la salud. Sistemas de comunicación entre la microbiota y el sistema inmune. Las células de inmunidad innata la inmunidad innata y la inmunidad adquirida van a estar afectadas por la microbiota en su desarrollo y posteriormente en el número de cada uno de sus componentes y en la capacidad funcional de los mismos. Estas interacciones son de una complejidad enorme y de una complejidad fascinante. Los contactos entre la microbiota y el sistema inmunitario, fundamentalmente en el intestino, que es donde mayor tasa de colonización tenemos, pueden establecerse por diferentes vías, pero siempre son bidireccionales. La comunicación entre microorganismos y células inmunitarias puede ser directa o indirecta, y esta última se realiza a través de compuestos y microvesículas que producen los microorganismos. Luego comentaremos, pero unos de mediadores de gran relevancia son los ácidos grasos de cadena corta. La comunicación intestino-pulmón se demuestra a través de diferentes cosas, de diferentes hechos. Algunos son estos, como que hasta el 50% de adultos con enfermedad inflamatoria intestinal, hasta el 33% de pacientes con síndrome del intestino irritable tienen compromiso pulmonar del tipo inflamación o alteración de la función pulmonar, aunque no tienen historia previa de enfermedad respiratoria ni aguda ni crónica. Los pacientes de EPOC tienen de 2 a 3 veces más probabilidad de padecer enfermedad inflamatoria intestinal. Casi siempre o es típico que acompañe al EPOC la permeabilidad intestinal aumentada. Por otro lado, los asmáticos tienen también alteraciones estructurales y funcionales de la mucosa intestinal. Las alteraciones inducidas por antibióticos en la microbiota intestinal aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad alérgica de vías aéreas. En fin, aunque el tracto intestinal, el tracto gastrointestinal y el respiratorio son anatómicamente diferentes, tienen diferentes funciones y están expuestos a ambientes diferentes, tienen un origen embriológico único y, por lo tanto, tienen una estructura similar. Existe ya suficiente evidencia para pensar que el epitelio, otras estructuras y las células inmunes asimilan información directamente de los microorganismos y de la respuesta de citoquinas locales concomitantes para ajustar las respuestas inflamatorias. Y a su vez esto modula respuestas inmunes en sitios distales, como por ejemplo en los pulmones. Hay menos evidencia respecto a la transferencia directa de microorganismos, aunque hay estudios y se irá recogiendo evidencia.
También que factores ambientales como la ingesta de fibra dietaria pueden producir cambios similares tanto en microbiota del tracto gastrointestinal como en microbiota del pulmón. La increíble diversidad y abundancia de las especies de la microbiota intestinal inducen muchas señales inmunomoduladoras que tienen considerables efectos combinados en la salud del huésped. Es importante recalcar que las señales son inmunomoduladoras, no ni inmunosupresoras ni inmunoactivadoras, sino que tienen la capacidad de inmunomodular, de responder en función de la situación y la necesidad. Hay mucha investigación actual sobre o intentando evaluar efectos especie específicos microbianos sobre la inmunidad del huésped, es decir, seleccionar miembros concretos de la microbiota y estudiar su efecto sobre inmunidad sistémica, sobre pulmón, etc. Es importante también no perder el contexto porque a veces la investigación lleva a particularizar excesivamente, a buscar la bacteria que sirve para tal cosa, y yo creo que perderíamos muchísimo por el camino si perdemos el contexto, si no vemos la microbiota como un órgano, si no vemos la totalidad de los microorganismos que habitan en un nicho, en un lugar, como un ecosistema. Está bien la investigación de manera de buscar un microorganismo específico y ver sus efectos, pero por supuesto que sin perder la visión del ecosistema en su totalidad. No es lo mismo un patógeno en un contexto que un patógeno en otro contexto. No tiene nada que ver. También se está investigando mucho sobre el uso de probióticos y prebióticos para prevenir y tratar enfermedades respiratorias crónicas y agudas. Componentes y metabolitos de la microbiota intestinal que influencian al pulmón, pues la composición bacteriana en sí misma parece tener efectos antiinflamatorios. Los metabolitos más estudiados son los ácidos grasos de cadena corta, que son producto de la fermentación bacteriana de la fibra dietética. Tienen propiedades antiinflamatorias, inhiben el crecimiento de microorganismos, son fuente de energía para los colonocitos, en este caso principalmente es el butirato, y regulan la síntesis de ácidos grasos y lípidos en el huésped. Es por ello que, por ejemplo, uno de los malos hábitos actuales es la falta de fibra en la dieta, con la que vamos a tener un déficit de una pobre producción de estos ácidos grasos de cadena corta y además van a disminuir las especies bacterianas muconutritivas. Se sabe mucho menos de la influencia de los componentes bacterianos y metabolitos en otros sistemas, pero se va obteniendo evidencia de esta relación. Por ejemplo, se ha correlacionado la disminución de determinadas bacterias en el intestino, entre ellas Faecalibacterium, con el desarrollo de sibilancias atópicas en niños. No se sabe, en muchos de estos estudios el problema es que no se sabe si es causa o consecuencia. A su vez, la administración oral de ácidos grasos de cadena corta alivia la enfermedad, con lo cual la correlación está establecida, lo que no se sabe es si es causa o consecuencia o las dos son posibles. Vale. En infecciones respiratorias, la microbiota intestinal es una gran protectora frente a infecciones respiratorias. De hecho, su disminución o ausencia, que la ausencia evidentemente se estudia en laboratorio con animales libres de gérmenes, lleva a respuestas inmunológicas alteradas y al empeoramiento de la evolución de enfermedades respiratorias, ya sean bacterianas o virales. Hay también evidencia con lactobacilos y bifidobacterias que mejoran la incidencia y evolución de infecciones respiratorias en humanos. Se han identificado varios mecanismos importantes por los que la microbiota intestinal promueve la limpieza de patógenos a nivel respiratorio, efecto muy importante para evitar sobreinfecciones, para mejorar la recuperación. Es decir, hay diferentes mecanismos desde microbiota intestinal a pulmón. La microbiota del pulmón es de reciente descripción y de descubrimiento.
porque se ha considerado clásicamente estéril. De hecho, los textos clásicos afirmaban que la vía aérea inferior era un espacio sin gérmenes. Actualmente, gracias a los avances técnicos ya independientes de los cultivos, sabemos que el sistema respiratorio también tiene una microbiota funcional, al igual que el intestino, que el tracto gastrointestinal, tanto en el tracto superior como en el tracto inferior. Y incluso se ha demostrado la presencia de gérmenes en cultivos negativos. Entonces, pulmón también tiene su propia microbiota que participa en su fisiología y en su sistema inmune innato. El estudio de la microbiota puede aportar información muy compleja, que va mucho más allá de identificar los patógenos. La interacción de comunidades complejas de bacterias tiene efectos en la virulencia de determinados gérmenes que requieren una nueva interpretación de las estructuras microbiológicas. A esto me refería, ¿no? Creo que hay que estudiar las comunidades complejas de bacterias y incluso falta muchísimo por estudiar y hay que investigar en la interacción entre microorganismos de diferentes reinos. Si estudiamos de manera individual cada componente de la microbiota, no vamos a tener jamás una visión completa de lo que supone ese ecosistema. La composición del pulmón depende de varios factores que van a hacer pues, que la microbiota pulmonar sea muy diferente a la microbiota intestinal. Por ejemplo, son 3 factores fundamentales: la migración bacteriana al interior de la vía aérea, la eliminación de bacterias, por ejemplo, en pulmón tenemos la tos, el aclaramiento mucociliar, en fin, tenemos mecanismos para eliminar bacterias. La reproducción de los distintos componentes bacterianos en el territorio en función de las características favorecedoras locales, es decir, dependiendo del medio van a colonizar unos u otros microorganismos. ¿Qué ocurre en la microbiota pulmonar? Las condiciones de enfermedad, sean agudas o crónicas, cambian estas 3 condiciones, con lo cual esta microbiota va a tener un movimiento muy, muy importante. Y va a ser fácil la modificación de esta microbiota en cuanto cambian estos factores. Ya os digo que a pesar de encontrar esta literatura que nos habla de la esterilidad de pulmón, realmente el medio, un medio cálido, húmedo, sometido a un flujo constante de fluidos, de aire, es lógico que esté colonizada por microbios de manera estable. El tracto respiratorio, al igual que el digestivo, está recubierto de mucosas de un mismo origen embrionario. Entonces, la colonización, el que exista una microbiota pulmonar, pues es visto desde todos los ángulos lógico. Y desde el nacimiento, durante toda la vida, existe una estrecha correlación entre la composición de la microbiota intestinal y de la microbiota pulmonar. Se han descrito hasta 314 especies diferentes pertenecientes a los filos Bacteroidetes, Firmicutes y Proteobacteria. Y la microbiota en el sistema respiratorio es muy variable porque el medio es muy distinto en vías aéreas superiores o en el pulmón o en los bronquios. La presencia potencial de virus y hongos en los pulmones es posible que sea un elemento clave en enfermedades respiratorias por la interacción en los microorganismos de diferentes reinos. Hablamos básicamente de bacterias, pero es porque respecto a los hongos y a los virus se sabe todavía muy poco, pero creo que es fundamental. Casi todos los estudios se centran en el componente bacteriano. Pero la contribución de los reinos fúngicos y virales, no solo a efectos de pulmón, sino a nivel digestivo, va a ser, creo que, decisiva y nos va a aportar muchísima información. La influencia entre los reinos es la que potencialmente puede mantener la homeostasis. El eje intestino-pulmón también es un eje del que sabemos mucho menos que, por ejemplo, el eje intestino-cerebro.
involucra las interacciones entre el huésped y el microbio, así como microbio-microbio, ¿vale? O sea, es la interacción entre órganos, entre reinos, entre microbios. La totalidad de eso es lo que define el eje intestino-pulmón. Y insisto en que descuidamos reinos como virus, arqueas y organismos eucarióticos, pero por la falta de conocimiento, no porque no tengan relevancia. En la naturaleza no hay nada irrelevante. La microbiota intestinal puede promover a distancia los mecanismos de defensa en el pulmón y modular su respuesta inmunitaria. De ahí la importancia en situaciones como en COVID-19, ¿no? Si a través de pulmón se puede modular la respuesta inmune si es desde el intestino, se puede modular la respuesta inmune de los mecanismos de defensa en pulmón. Aparte, tendríamos que pensar que si de base hay una microbiota eubiótica, una microbiota intestinal en un correcto estado, ya hay una buena modulación inmune y probablemente no se van a dar determinadas complicaciones. Los microorganismos liberan diferentes moléculas, tal como hemos comentado, de gran importancia los ácidos grasos de cadena corta, y estos metabolitos activan células inmunitarias y promueven los mecanismos de defensa. Desempeñan un papel fundamental en la respuesta inmune y ácidos grasos de cadena corta, especialmente en inflamación. La microbiota, entonces, intestinal y pulmonar se influyen entre sí y este eje puede dar forma a las respuestas inmunes e interferir con el curso de enfermedades respiratorias. Falta, yo creo que mucho por estudiar en este eje. La relación entre reinos podría darnos muchísimas respuestas, pero hay muy poco sobre ello. Poco se sabe de la influencia del viroma y el micobioma, que seguro que van a ser de gran relevancia. Este eje ha surgido como un eje específico con una intensa comunicación entre intestino y pulmones, involucrando cada compartimento de manera bidireccional. Ya veremos ahora cómo una infección pulmonar tiene una repercusión sobre la microbiota intestinal y cómo una alteración de microbiota intestinal tiene un efecto sobre el pulmón. Hablamos todo el tiempo de diálogos porque esto es una intensa comunicación, como os digo, entre órganos, entre reinos, entre microorganismos, entre los diferentes sitios. Los virus son elementos claves en numerosas enfermedades respiratorias e interactúan con el sistema inmunitario humano. Creo que es interesante incidir en esto para no demonizar a los virus, ya que hacen parte de nuestras microbiotas. ¿Vale? Los roles de los reinos fúngicos y virales están por investigar. Hay estudios, por ejemplo, pues evidentemente frente a la infección por SARS-CoV-2 no hay grandes cosas, hay recientes estudios, hay apuntes, hay datos que nos van indicando el camino, pero todavía no hay mucha investigación. Sin embargo, este estudio se hizo con la gripe A, ¿vale? Con el virus de la influenza, y es un estudio de cómo esta infección viral afecta y provoca disbiosis intestinal. Es muy interesante. Y cómo la disbiosis intestinal, a su vez, contribuye a la superinfección pulmonar ya con participación bacteriana, tal como es posible que ocurra en COVID-19. Las infecciones bacterianas secundarias son las que suelen complicar estas infecciones respiratorias virales y la perturbación de la microbiota intestinal durante la infección por el virus, en este caso la influenza A, podría favorecer la sobreinfección bacteriana respiratoria. En este estudio no hacen referencia a cómo una disbiosis previa a esta infección podría ser decisiva para la no complicación con sobreinfecciones bacterianas. Pero sí que estudian cómo la disbiosis provocada por la propia infección viral tiene después un efecto perjudicial y favorable a la sobreinfección bacteriana. Y aquí también hacen referencia a la importancia de los ácidos grasos de cadena corta.
este es el gráfico un poco de cómo se altera la microbiota intestinal durante la influenza. Y bueno, pues es de destacar cómo baja la producción de acetato, propionato y butirato. Es decir, cómo perdemos recursos frente a la propia infección, cómo perdemos recursos frente a la inflamación por la propia infección. Es un estudio interesante que nos puede servir de referencia para poder valorar si esto es lo que puede estar ocurriendo con la infección por SARS-CoV-2. Los estudios publicados recientemente, que es lo poco y a la vez mucho, ¿no? que va llegando, ya muestran la participación de bacterias específicas en el proceso invasivo de SARS-CoV-2. Y esto ya nos da una sugerencia de abordaje terapéutico y de prevención fundamental. El ecosistema intestinal, como era de esperar, está involucrado. Y nos plantean varios estudios una duda: ¿es el intestino un reservorio para SARS-CoV-2? Creo que esto es de absoluta importancia para que no haya reinfecciones. Entonces, aquí hay diferentes pinceladas de varios estudios que han ido llegando. Por ejemplo, investigadores chinos analizaron los cambios en la microbiota de los pacientes más afectados. Es más, muchas de las muestras se tomaron de pacientes ya fallecidos por COVID-19. Y la secuenciación de la microbiota reveló una disminución significativa de bifidobacterias y lactobacilos y aumento de otras bacterias oportunistas. Correlacionaron la gravedad de la hipoxemia con niveles elevados de células inmunes y marcadores de inflamación en este contexto. Entonces ya se está encontrando la pérdida de bacterias de homeostasis en casos graves o incluso letales de COVID-19. El círculo vicioso entre la hiperinflamación y la disbiosis intestinal parece constituir un alto riesgo de dificultad respiratoria mortal, de manera que a futuro y como prevención tenemos que cuidar nuestras microbiotas y especialmente nuestra microbiota intestinal. En la fase aguda, un dato interesante es que el ADN del virus en la sangre solo se detectó en el 10% de los pacientes, pero se detectó en el 50% de ellos en las heces. Diferentes estudios, otros de diferente origen, siguen marcando la disbiosis con una disminución notable de bifidobacterias y lactobacilos. Y luego hay diferentes estudios con cepas concretas. Parece que Lactobacillus plantarum permitió prevenir la infección de las células epiteliales por coronavirus. Esto es en un modelo animal. En enfermedades inflamatorias crónicas, la alta concentración de un probiótico de Lactobacillus plantarum reduce los niveles plasmáticos de citoquinas proinflamatorias y aumenta las citoquinas que regulan la inflamación. De manera que esto creo que es un tema interesante y que se debe de investigar. Sobre Lactobacillus brevis se encontraron resultados similares con una característica muy interesante, y es que el aporte de este lactobacilo parece que evita la formación de biofilms de otra bacteria que parece que colabora con la invasión del SARS-CoV-2. Entonces, parece que otro de los mecanismos puede ser que el virus se asocie de alguna manera, que todavía hay diferentes versiones y diferentes ideas, el virus se asocia a una bacteria y la bacteria facilita la formación de biofilms, probablemente en el pulmón. El aporte vía oral de Lactobacillus brevis puede ser que evite esta formación de biopelículas. Otro de los campos en los que ha habido unos cuantos estudios o diferentes publicaciones es por qué ha sido tan agresivo con las personas de cierta edad, y creo que lo que ocurre en personas de edad es extrapolable a personas que tengan o padezcan una disbiosis, ¿no? Las personas que tienen cuyo sistema inmunitario reacciona poco
o reacciona excesivamente, tienen un ecosistema intestinal alterado, con disminución de familias de homeostasis, aumento de la permeabilidad y tendencia a la inflamación sistémica. Esto es el escenario que tenemos en los ancianos. Además, suelen tener un aumento de bacterias gram negativas que tienden a causar inflamación sistémica. Los LPS de las bacterias gram negativas generan un ambiente proinflamatorio y una endotoxemia intestinal. Parece que es importante cuidar la salud intestinal de nuestros mayores y, bueno, y de todos aquellos que tengan disbiosis. Pero especialmente esto es muy fácilmente aplicable a las personas mayores. Quizás simplemente con un aporte de bacterias de homeostasis ya la cosa puede ser diferente, ¿no? Otros estudios que me parecieron muy interesantes eran en unos que destacaban que pueden existir bacterias propias de nuestra microbiota infectadas por el virus. Secuenciaron en Wuhan, la secuenciación genética de la microbiota de varios pacientes de Wuhan reveló cómo aparecían en bacterias. Los estudios que han llegado son Prevotella. Pues bueno, bacterias Prevotella parecían contener ADN del virus SARS-CoV-2, como si ese virus hubiera infectado a la bacteria y se convirtiera en bacteriófago. Después, sobre esta hipótesis ya he leído que parece no ser así, pero sí que se ha se va confirmando que está implicada Prevotella y que Prevotella puede ser un reservorio de SARS-CoV-2 una vez resuelta la enfermedad. Creo que este es otro tema importantísimo sobre el que hay que seguir investigando. Pero la hipótesis es esa, que el virus infecta bacterias que se pueden volver virulentas y generar esas respuestas inmunes, generar la patología respiratoria. Son más dudas que certezas, pero son dudas y son ideas creo que muy interesantes a futuro. Prevotella, por cierto, es una bacteria perteneciente a la microbiota intestinal, pero parece ser que hay algunas especies que pueden ser potencialmente patógenos facultativos. De hecho, encontré este artículo que es muy interesante, que ya no tiene nada que ver con la infección actual, pero que describe cómo el efecto o la influencia de Prevotella sobre la respuesta inmune en enfermedad inflamatoria crónica. Creo que también es un dato interesante porque ya nos relaciona cómo Prevotella puede modificar el tipo de respuesta inmune. No la tenemos que demonizar porque Prevotella es una especie, son bacterias anaerobias del filo Bacteroidetes, que se consideran comensales, son predominantes los odontólogos saben bastante de Prevotella porque a ellos sí les da bastante guerra. Son un constituyente central de los 3 enterotipos bacterianos intestinales y son predominantes en sistema respiratorio. Por ello, es como ir recogiendo datos que pueden ir confirmando esta hipótesis. Sí que hay, es bacteria comensal, pero hay unas pocas cepas que dan lugar a infecciones endógenas oportunistas, como neumonía. Prevotella en general, ya digo que es parte de nuestra microbiota, pero parece que hay unas cepas que pueden dar lugar a infecciones endógenas. Entonces, la abundancia de Prevotella en este estudio se relaciona con trastornos inflamatorios. Estudios emergentes en humanos han encontrado mayor abundancia de Prevotella
en periodontitis, por eso comentaba la relación, o sea, el tema de los odontólogos, vaginosis bacteriana, artritis reumatoide, trastornos metabólicos e inflamación sistémica de bajo grado. La abundancia está asociada con la inflamación de la mucosa, mediada por TH17, que conduce a la diseminación sistémica de mediadores inflamatorios, bacterias y productos bacterianos, lo que puede a su vez afectar en la evolución o los resultados de la enfermedad sistémica. Entonces, parece que Prevotella exhibe propiedades inflamatorias aumentadas y esto nos haría un poco pensar en la hipótesis anterior y en la relación de esa respuesta inmune que ya todos conocemos que ocurre con SARS-CoV-2 y que esté mediada por Prevotella. Y a su vez que esta Prevotella pueda ser reservorio de SARS-CoV-2. Creo que son campos muy interesantes para investigar más en ellos. Ahora simplemente un apunte y un recordatorio de algo que está completamente en el olvido, y es que las bacterias existen en la naturaleza en dos formas, planctónicas o de libre flotación y en modo biofilm. Creo que hay que cambiar ya la teoría de la infección, hay que cambiar la idea que tenemos de los microorganismos, hay que dejar de verlos aislados y hay que dejar de estudiarlos de manera individual como si ese fuera su medio natural. El medio en la naturaleza como vamos a encontrar fundamentalmente las bacterias es en modo biofilm. Y desde tiempos de Koch todo lo que está estudiado está hecho sobre bacterias de libre flotación. En enfermedades como el COVID-19 creo que es fundamental el abordaje terapéutico o buscar la estrategia sobre los biofilms. La capacidad de formar biofilms no parece restringirse a ningún grupo específico de microorganismos, simplemente es un modo de supervivencia que les permite estar más protegidos a las bacterias, dejan de ser un microorganismo aislado a ser un superorganismo, el abordaje es completamente diferente, quedan protegidas estas bacterias frente a antibióticos y frente al propio sistema inmune, de manera que creo que es una parte que se debe ya de explorar. Es más complejo que estudiar bacterias aisladas, pero es muy importante. Es una estrategia adaptativa y una de las primeras ideas que surge en estos estudios es que el virus SARS-CoV-2 puede utilizar bacterias para formar biofilms. Y creo que también es una idea y una hipótesis plausible, y el abordaje terapéutico es diferente a considerar solo al virus. Es probable que por ello el antibiótico haya tenido el efecto en determinadas personas en determinados momentos de determinada fase de la enfermedad. Pero lo último que encontré que me parece fascinante y hay muy poquitos artículos es que los propios virus son capaces de formar biopelículas que serían similares a las biopelículas bacterianas. Para poder comprender biopelículas es mejor meterse en el mundo de las biopelículas bacterianas, porque hay muy poquito sobre virus, pero me parece muy importante, una vez más, darnos cuenta que el funcionamiento de los microorganismos dentro del cuerpo, dentro de un huésped, es completamente diferente al comportamiento de los virus en un laboratorio. Y que no es despreciable el investigar la formación de biofilms virales, que podría ser el primer paso cuando el virus necesita replicarse para poder diseminarse, que forme quizá una biopelícula donde pueda replicarse para después propagarse. El estudio que encontré hay varias cosas, pero se ha estudiado solo con el virus de la leucemia y bueno, pero la verdad que me parece de gran relevancia estudiar a los microorganismos en su medio
estudiar la formación de biopelículas tanto bacterianas como virales y estudiar la totalidad del ecosistema. Y, por supuesto, estudiar la relevancia de los microorganismos que habitan con nosotros, estudiar nuestra microbiota para poder hacer frente a cualquier infección. Esta es una imagen del estudio que os he comentado y el estudio se hizo en concreto sobre HTLV1. La transmisión del virus es completamente diferente en modo biopelícula que de una manera aislada. Simplemente son imágenes del mismo estudio y una parte importante es que la eliminación de esta biopelícula afecta enormemente a la expansión del virus, a la capacidad del virus de infectar a otras células. Es por ello que a lo mejor una buena estrategia puede ser atacar esa formación de biopelículas, debilitar ese avance del virus en lugar de atacar exclusivamente al virus. Simplemente es un abrir ideas y abrir campo para poder estudiar y aprender no solo de este virus, sino aprender de los virus, de la respuesta inmune frente a virus y del abordaje terapéutico frente a las infecciones virales y, por supuesto, de la importancia de la microbiota, en particular microbiota intestinal, pero de nuestras microbiotas en nuestra salud y especialmente en la de nuestro sistema inmune. Bien, pues finalmente solo creo que con todos estos datos podemos hacer que un contacto con SARS-CoV-2 no sea una infección COVID-19. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la escuela por este evento y muchas gracias por invitarme.